Suscríbete si tú también creciste viendo a Chicharito dejar el alma por la camiseta y sabes que su corazón es más grande que sus goles. Esta historia te mostrará por qué nuestro goleador no solo representa a México en la cancha, sino que lleva la solidaridad mexicana en las venas. El cielo de Los Ángeles amaneció gris aquella mañana de noviembre. Las nubes, pesadas y amenazantes, parecían cargar el peso del mundo sobre la ciudad californiana. En las noticias locales no se hablaba de otra cosa. La tormenta más intensa de los últimos 50 años azotaría la costa oeste en cuestión de horas. Javier Chicharito Hernández observaba por la ventana de su mansión en Beverly Hills mientras terminaba su café matutino, pensando en el entrenamiento que seguramente sería cancelado. A sus 37 años, cada día de práctica era valioso. El tiempo, ese rival invencible, no perdonaba ni siquiera a las leyendas. Doña Lupita, su cocinera desde que había llegado a Los Ángeles 5 años atrás, preparaba el desayuno con la misma dedicación de siempre. Sus manos, arrugadas por el tiempo y el trabajo, se movían con precisión entre los ingredientes. Para ella, cocinar para Chicharito era más que un empleo, era una forma de mantener viva la conexión con México, de asegurarse que el ídolo nacional no olvidara los sabores de casa en tierra extranjera. El chilaquiles que preparaba cada jueves era el mismo que su abuela le había enseñado a hacer en Michoacán, con la salsa verde que picaba justo lo necesario para despertar los sentidos sin quemar el alma. Lo que Chicharito no sabía era que mientras él contemplaba la lluvia desde la seguridad de su hogar, la vida de Doña Lupita se desmoronaba bajo ese mismo aguacero. La noche anterior, el barrio del Monte, donde ella vivía con su familia, había sido uno de los primeros en sufrir los estragos de la tormenta. El río San Gabriel, normalmente dócil, se había transformado en una bestia salvaje que arrasaba todo a su paso. La casa que con tanto esfuerzo había comprado junto a su difunto esposo, tras 20 años de trabajo ininterrumpido, ahora era poco más que escombros flotantes y sueños ahogados. Pero ahí estaba ella, puntual como cada mañana, con la sonrisa intacta aunque el corazón se le deshacía en lágrimas contenidas. Para Doña Lupita, el trabajo no era una opción, era una obligación sagrada, especialmente ahora que sus 3 nietos dependían completamente de ella tras la reciente pérdida de su hija menor. La dignidad mexicana era ese motor invisible que la mantenía en pie cuando todo lo demás se derrumbaba, esa fuerza ancestral que la empujaba a seguir adelante aun cuando el universo entero parecía conspirar en su contra. Pero lo que nunca imaginó Doña Lupita fue que ese día, mientras servía el desayuno con manos temblorosas, un pequeño detalle revelaría su tragedia personal. Un detalle que desencadenaría una reacción en cadena capaz de recordarnos a todos que, a veces, los héroes más grandes no son los que marcan goles imposibles, sino los que ven más allá de su propio mundo cuando nadie más está mirando. ¿Estás bien, Lupita? La pregunta de Chicharito rompió el silencio de la cocina. Era la primera vez en 5 años que la veía sin sus característicos aretes de plata, esos que según ella le había regalado su esposo antes de partir a Estados Unidos. Pequeños detalles que para muchos pasarían desapercibidos, pero no para alguien que había aprendido a valorar las constantes en su vida. Javier había crecido rodeado de personas que aparecían y desaparecían según sus éxitos y fracasos. Por eso, figuras como Doña Lupita representaban esa autenticidad que tanto anhelaba en su entorno. La mujer intentó sonreír, pero sus ojos enrojecidos la traicionaron. Todo bien, Javierito. Es solo un resfriado por la lluvia. Sus manos, normalmente firmes al servir, temblaron ligeramente derramando unas gotas de café sobre el inmaculado mantel. Ese pequeño accidente, tan impropio de ella, fue como una grieta en la fachada de normalidad que intentaba mantener. Chicharito no era solo un futbolista excepcional, era un hombre que había aprendido a leer los silencios, especialmente los de aquellos que, como él, cargaban el peso de sus responsabilidades con silenciosa dignidad. Lupita, te conozco desde hace años. ¿Puedes hablar conmigo? La voz de Chicharito no era la del ídolo que gritaba goles en estadios abarrotados, sino la del niño que creció en Guadalajara viendo a su madre luchar cada día para sacar adelante a la familia. En ese instante, los roles se invirtieron, ya no era la empleada y el jefe, sino 2 mexicanos unidos por algo más profundo que un contrato laboral. Doña Lupita sostuvo la servilleta con fuerza, como si en ella pudiera contener el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. Finalmente, las lágrimas que había contenido durante toda la mañana encontraron su cauce. Mi casa, Javier, mi casa ya no existe. Las palabras salieron entrecortadas, dolorosas, como si cada sílaba fuera un trozo de vidrio atravesando su garganta. El río se llevó todo anoche. Los álbumes de fotos de mis nietos, la urna con las cenizas de mi Raúl, hasta la Virgen de Guadalupe que traje de Michoacán hace 30 años. La mujer no hablaba de objetos materiales, hablaba de anclas que la mantenían conectada a su historia, a su identidad. Para quien lo ha perdido todo, los recuerdos tangibles se convierten en tesoros irreemplazables.
Chicharito escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra de doña Lupita resonaba en su interior. Él, que había vivido en mansiones por todo el mundo, entendía perfectamente lo que significaba el hogar para alguien como ella. No era solo un techo y 4 paredes, era el refugio donde podía ser completamente ella misma, donde no era la cocinera mexicana, sino simplemente Guadalupe Ramírez, madre, abuela y guardiana de tradiciones que se remontaban generaciones atrás. Mientras le escuchaba, recordó las palabras que su padre le había repetido desde niño: nunca olvides de dónde vienes, porque es lo único que te recordará quién eres cuando todo lo demás cambie. Esa misma tarde, después de asegurarse que doña Lupita regresara a salvo al hotel donde se alojaba temporalmente con sus nietos, Chicharito tomó su coche bajo la lluvia incesante. Las calles de Los Ángeles, normalmente congestionadas, estaban casi desiertas. Solo los más valientes o desesperados se atrevían a desafiar la furia de la tormenta. El GPS marcaba el camino hacia el monte, un barrio predominantemente latino a unos 30 minutos de Beverly Hills. El contraste entre ambos mundos no podía ser más evidente. De las mansiones impecables y jardines perfectamente cuidados a las calles inundadas donde las casas modestas luchaban por mantenerse en pie. Al llegar a la dirección que Lupita le había dado, Javier apenas podía reconocer que aquello había sido una calle. El agua lodosa alcanzaba casi 1 metro de altura, arrastrando pertenencias convertidas en despojos, una muñeca flotando boca abajo, un álbum de fotos empapado, un crucifijo de madera que giraba lentamente en un remolino, fragmentos de vidas enteras reducidos a basura por la implacable fuerza de la naturaleza. La casa de doña Lupita era reconocible apenas por los restos de la cerca azul que ella misma había pintado el verano anterior, según le había contado mientras preparaban tamales para la Navidad pasada. Chicharito permaneció en el coche, observando la destrucción con un nudo en la garganta. Él, que había crecido en un hogar de clase media en Guadalajara antes de que el fútbol transformara su realidad económica, podía sentir en su propia piel lo que significaba perderlo todo. No era solo la pérdida material, era la sensación de vulnerabilidad, de que el mundo entero podía desmoronarse sin previo aviso. Encendió la radio buscando noticias sobre la situación. Las cifras eran alarmantes: más de 5.000 familias afectadas, refugios improvisados al máximo de su capacidad, y los pronósticos indicaban que la tormenta continuaría al menos 48 horas más. Mientras regresaba a casa, sumido en pensamientos sobre lo que acababa de presenciar, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de su agente recordándole la sesión fotográfica para una marca deportiva programada para el día siguiente. Confirma tu asistencia. Recuerda que es un contrato de 6 cifras por solo 2 horas de tu tiempo. Chicharito miró la pantalla y luego volvió a contemplar el panorama devastador a través del parabrisas. La disparidad entre ambas realidades le resultó casi obscena. Aquí estaba él, preocupándose por una sesión fotográfica mientras familias enteras lo habían perdido absolutamente todo. Fue en ese preciso instante, atrapado entre dos mundos irreconciliables, cuando Javier Hernández sintió una certeza que nacía desde lo más profundo de su ser. No era una idea calculada ni una estrategia para mejorar su imagen pública, era un impulso visceral, casi primitivo, de hacer algo significativo. Porque para él, ser mexicano nunca había sido solo llevar la verde en competencias internacionales, era cargar con la responsabilidad de representar a un pueblo que convierte la adversidad en arte de supervivencia. Mientras conducía de regreso, comenzó a hacer llamadas. La primera fue a su contador, la segunda a su banco, y la tercera a quien menos imaginaba, don Ramón, el padre de su mejor amigo de la infancia en Guadalajara, que ahora dirigía una constructora en California. El refugio temporal instalado en la escuela secundaria Roosevelt bullía de actividad aquella mañana. Voluntarios repartían mantas, comida caliente y artículos de primera necesidad entre las familias afectadas. En un rincón, los nietos de doña Lupita, Miguel de 12 años, Sofía de 8 y el pequeño Daniel de apenas 5, intentaban distraerse con un juego de cartas desgastado que algún voluntario les había regalado. Sus rostros reflejaban esa mezcla particular de inocencia y preocupación prematura que solo los niños que han enfrentado pérdidas significativas pueden entender. El más pequeño sostenía con fuerza un viejo peluche salvado de las aguas, su único vínculo con la normalidad perdida. Doña Lupita regresaba de la fila para el desayuno, cuando vio a Chicharito entrar por la puerta principal. No venía solo, lo acompañaban un grupo de personas con carpetas y equipos de medición. La sorpresa la dejó paralizada a medio camino. Javier no llevaba su habitual ropa deportiva de marca, sino jeans sencillos y una camiseta negra, como si quisiera pasar desapercibido. Imposible misión para quien es reconocido por millones. Un murmullo recorrió el refugio como una ola. Es Chicharito. Chicharito está aquí. Los niños, incluso aquellos demasiado jóvenes para entender qué significaba perderlo todo, corrieron hacia él con esa admiración incondicional que solo las estrellas del deporte pueden generar.
Doña Lupita, necesito hablar con usted. La voz de Javier era suave pero decidida. La mujer se acercó con timidez, incómoda por ser el centro de atención. Chicharito la guió hacia un salón más tranquilo, seguido por el hombre mayor que lo acompañaba, don Ramón, y un joven que cargaba una laptop. Le presento a don Ramón Fuentes. Su empresa construirá su nueva casa. Las palabras cayeron como un rayo en cielo despejado. Doña Lupita parpadeó varias veces, convencida de haber escuchado mal. ¿Mi casa? Javier, yo no tengo dinero para reconstruir nada. El seguro apenas cubrirá una fracción y... Chicharito la interrumpió con gentileza. No se preocupe por eso. Ya está solucionado. El joven de la laptop giró la pantalla mostrando los planos de una casa, 3 habitaciones, patio trasero, incluso un pequeño estudio que podría funcionar como taller de costura, algo que Lupita siempre había soñado. Pero no será solo su casa, continuó Javier. He comprado el terreno adyacente y construiremos otras 9 casas para familias que también lo perdieron todo. En ese momento, doña Lupita entendió la magnitud del gesto. Chicharito no estaba simplemente ayudándola a ella, estaba reconstruyendo una comunidad entera. Pero hay una condición, añadió Javier con una sonrisa que suavizaba la seriedad del momento. Necesito que siga cocinando esos chilaquiles que me recuerdan a mi abuela. Y quiero que enseñe a otras personas a preparar nuestros platillos tradicionales. La idea tomó forma ante sus ojos. No solo reconstruiría casas, sino que establecería un centro comunitario donde doña Lupita y otras mujeres del barrio pudieran enseñar cocina mexicana a los más jóvenes, preservando recetas que de otro modo se perderían en el tiempo. No era caridad, era un intercambio donde todos ganaban, una forma de preservar la dignidad mientras se tendía una mano. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de doña Lupita. No eran lágrimas de gratitud servil, sino de ese orgullo profundo que surge cuando alguien ve y valora lo que realmente eres. Porque Chicharito no estaba simplemente dándole una casa, estaba reconociéndola como guardiana de una tradición invaluable, otorgándole un propósito que trascendía las paredes de una cocina privada. Mis nietos tendrán un hogar de nuevo, murmuró mientras abrazaba a Javier, olvidando por un momento que era una de las estrellas más grandes del fútbol mundial. En ese instante, era simplemente un mexicano más, entendiendo que la verdadera nacionalidad no se porta en el pasaporte, sino en esos gestos que definen quiénes somos cuando nadie está mirando. Los meses siguientes transformaron el desastre en oportunidad. Lo que comenzó como un acto de generosidad individual se convirtió en un movimiento comunitario que nadie había previsto. La noticia de que Chicharito estaba financiando la reconstrucción no solo de la casa de su cocinera, sino de todo un minibarrio se filtró a los medios rápidamente. Lejos de buscar protagonismo, Javier se mantuvo en segundo plano, solicitando expresamente que su nombre no apareciera en ninguna placa o reconocimiento. Esto no se trata de mí, insistía cada vez que alguien intentaba convertirlo en el centro de la historia. Se trata de reconstruir lo que la tormenta se llevó, no solo casas, sino esperanza. El proyecto Nuevos Cimientos, nombre elegido por los propios beneficiarios, pronto atrajo la atención de otros deportistas mexicanos en Estados Unidos. Jugadores de béisbol, basquetbolistas y hasta luchadores profesionales comenzaron a sumarse con donaciones y tiempo voluntario. Lo que había empezado como 10 casas se expandió a un proyecto que incluía 30 viviendas, una pequeña clínica comunitaria, un centro cultural y áreas verdes diseñadas para resistir futuras inundaciones. Los fines de semana, cuando Chicharito no tenía partido, se le podía ver con casco de obra y guantes, trabajando codo a codo con los albañiles, la mayoría mexicanos que no podían creer estar construyendo junto a su ídolo. Doña Lupita, mientras tanto, había encontrado una nueva misión. El Taller de Sabores de México, instalado temporalmente en el gimnasio de la Escuela Roosevelt, reunía a mujeres de diversas regiones del país que compartían recetas tradicionales mientras sus nuevos hogares tomaban forma. Cada jueves, preparaban comida para los trabajadores de la construcción, transformando la hora del almuerzo en una verdadera fiesta mexicana. Aquellos almuerzos se convirtieron en el corazón del proyecto, un espacio donde las diferencias sociales, económicas y hasta deportivas se desvanecían frente al poder unificador de compartir el pan, o más bien, las tortillas. Miguel, el nieto mayor de doña Lupita, descubrió una pasión inesperada durante esos meses, la arquitectura. Pasaba horas observando a los ingenieros, haciendo preguntas que sorprendían por su profundidad. Chicharito lo notó y un día apareció con un regalo, un juego completo de instrumentos de dibujo técnico y libros de introducción a la arquitectura. Mi padre decía que un balón puede cambiar tu vida, le dijo mientras le entregaba los materiales. Pero también puede hacerlo un lápiz, un libro o un sueño que parece imposible. La semilla estaba plantada, ahora dependería del joven cultivarla. La construcción avanzaba a buen ritmo, pero no sin desafíos. Hubo problemas con permisos,
materiales que llegaban tarde y hasta una pequeña réplica de la tormenta que amenazó con retrasar todo un mes. Sin embargo, cada obstáculo se convertía en una oportunidad para que la comunidad demostrara su resiliencia. Somos mexicanos, decía doña Lupita a quien quisiera escucharla. Somos descendientes de quienes construyeron pirámides y sobrevivieron conquistas. Una inundación no va a definirnos. Esa actitud, ese orgullo tranquilo pero inquebrantable, era precisamente lo que Chicharito admiraba más de ella. Le recordaba a su propia abuela, quien solía decir que los Hernández no sabemos de rendirse, solo de adaptarnos hasta conseguir lo que buscamos. 6 meses después de la tormenta, el barrio renacido estaba listo para ser habitado. La ceremonia de inauguración fue sencilla pero emotiva. No hubo grandes discursos ni cortes de cinta. En su lugar, cada familia recibió las llaves de su nueva casa en una pequeña ceremonia privada. Cuando llegó el turno de doña Lupita, Chicharito insistió en ser el quien le entregara el símbolo de su nuevo comienzo. Esto no es un regalo, le dijo mientras ponía las llaves en sus manos arrugadas. Es un reconocimiento a todo lo que usted representa: trabajo, dignidad y ese amor incondicional que nos hace mejores personas solo por estar cerca de él. La casa azul cielo, el mismo tono que tenía la anterior, brillaba bajo el sol californiano. Era modesta pero sólida, diseñada para resistir el paso del tiempo y las inclemencias del clima. En el patio trasero, un pequeño huerto esperaba las manos expertas de su nueva dueña. Y en la cocina, un detalle que hizo que doña Lupita rompiera en llanto, una réplica exacta de la imagen de la Virgen de Guadalupe que había perdido en la inundación, junto a una foto familiar restaurada digitalmente a partir de fragmentos rescatados del lodo. Pequeños gestos que demostraban una gran verdad: a veces, reconstruir no significa solo reemplazar lo perdido, sino honrar su valor sentimental. El Centro Cultural México Lindo, ubicado en el corazón del renovado barrio, abrió sus puertas ese mismo día. Lo que había comenzado como un simple taller de cocina se había transformado en un espacio vibrante donde se enseñaba no solo gastronomía, sino también danza folclórica, música tradicional y oficios artesanales. Doña Lupita, nombrada directora honoraria, no podía ocultar su orgullo al ver cómo aquel espacio reunía a personas de diferentes generaciones y orígenes bajo el paraguas de la cultura mexicana. Cuando perdí mi casa, creí que había perdido todo, confesó durante la pequeña ceremonia. Hoy entiendo que lo que realmente importa no son las paredes, sino los vínculos que construimos entre nosotros. Para Chicharito, aquel día marcó una comprensión más profunda de su propio propósito. Los goles que había anotado a lo largo de su carrera, los trofeos que adornaban sus estanterías, las marcas que había roto, todo palidecía frente a lo que veía ante sus ojos: un futuro reconstruido para personas que habían perdido la esperanza. Mi abuelo solía decirme que el verdadero éxito no se mide por lo que logras para ti mismo, sino por el impacto que tienes en los demás, comentó mientras observaba a los niños jugar en el nuevo parque. Hoy entiendo completamente a qué se refería. Meses después, cuando un periodista le preguntó sobre aquel proyecto durante una entrevista, Chicharito respondió con esa mezcla de humildad y determinación que lo había caracterizado siempre: lo que hice no fue extraordinario. Lo extraordinario fue ver cómo una comunidad entera se unió para levantarse de las cenizas. Yo solo puse algunos ladrillos, ellos construyeron un hogar. Y es que, como bien sabía, los verdaderos héroes no son aquellos que aparecen en las portadas o marcan goles imposibles, sino quienes, como doña Lupita, se levantan cada día para enfrentar la vida con dignidad, con o sin público que los aplauda. Dale like si tú también crees que los verdaderos campeones no se hacen en la cancha, se forjan con el corazón. Y recuerda suscribirte para más historias que nos recuerdan que, al final del partido más importante, el de la vida, lo que queda no son los trofeos en la vitrina, sino las huellas que dejamos en quienes cruzan nuestro camino.